vamos a regresar a Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 21. Había una señora que vivía sola en una casita ahí cerca de un lago, y tenía un lago bien hermoso con unos árboles y en las mañanas se veía bien hermoso el lugar. Pero la señora tenía una montaña así, un pico, un cerro enfrente. Ella tenía que salir a caminar afuera de la casa para poder ver el lago. Pero cuando ella se levantaba, abría la ventana y estaba la montañita enfrente. Yo una vez estaba leyendo la Biblia y la señora se encontró ahí un pasaje en Mateo 21 que decía que si tenían fe y pedían creyendo, podían decirle a la montaña que se moviera y que fuera echado al mar. Entonces la señora dijo: ya la hice, en la noche voy a orar. Y entonces en la noche llegó y se puso a orar: Señor, quita esta montaña y échala al lago, para que pueda ver en las mañanas tu maravillosa creación. Y entonces se fue a dormir. En la mañana se despertó y abrió la ventana. Sorpresa, ahí estaba la montaña. Y la señora ya sabía que nos iba a mover. Y se fue la señora a caminar como siempre lo hacía. Muchas veces, hermanos, los evangélicos creemos esas cosas, creemos así. Creemos que el evangelio, la vida cristiana es hacer esas cosas, es vivir de esa manera. Vivir de esa manera. Hoy tenemos un pasaje, cuando lo encuentre lo vamos a tener. Mateo capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 18 al 21, del 18 al 21. Mateo capítulo 21, del 18 al 21. Y dice el Señor en su palabra. Si quiere, nos ponemos en pie. Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos en esta mañana, Señor, que nos permite reunirnos para adorarte, para glorificarte, para aprender acerca de un Dios tan grande, de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos pues, Padre Santo, a aprender y conocerte más, para honrarte de la manera que quieres ser honrado. Señor, quita toda idea falsa de nosotros, Señor, que entorpece nuestro entendimiento sobre ti. Quita toda idea falsa. Ayúdanos, Señor, estamos llenos de cosas que realmente no te agradan, Señor. Ayúdanos también a luchar contra nuestro propio pecado. Límpianos cada día, Señor, con tu palabra, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este sermón yo le puse título: al filo entre la maldición y la promesa. Al filo entre la maldición y la promesa. Y este pasaje, hermano, está dentro de la llegada del Señor Jesús a Jerusalén. En el capítulo 21, al inicio, hallamos la entrada triunfal. El Señor llega y pasan varias cosas. Llega el domingo de Ramos y el Señor se acerca y hay dos ciegos, ¿se acuerda? Y en el 6
preparan en el versículo, preparan el asna, ¿verdad? Como va a entrar, y ya la gente hace algarabía adelante y detrás del Señor va una multitud de personas con el Señor va en el burrito, y cuando entra a Jerusalén toda la ciudad se conmueve y preguntan quién es este, y la gente que iba con Jesús grita: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y luego Jesús entra al templo. Mateo está contando esto como un solo evento, como que fuera un evento de un momento, pero está pasando esto en horas e incluso en días, como vamos a ver con el caso que sigue. Y entra Jesús al templo de Dios y echa fuera, lo que encontramos ahí en el versículo 12 en adelante es la purificación del templo. Y Jesús entra al templo, dice el versículo 12, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El 14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, los jóvenes, los niños, clamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, estas personas, principales sacerdotes y escribas, se indignaron y dijeron: ¿no oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos se salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Entonces el Señor Jesús acaba de hacer la limpieza del templo, lo que nosotros llamamos como la purificación del templo. El Señor hace esto en el día domingo, y no solamente hace esto de la purificación del templo por segunda vez, Él lo había hecho probablemente antes, y acá hay una situación interesante porque Jesús es acá aclamado y recibe adoración de parte de los niños que están ahí diciéndole: Hosana al Hijo de David. Y entonces los escribas se molestan porque dicen: esto no puede ser, tú eres un hombre y estás recibiendo adoración de parte de los muchachos que no oyes lo que dicen. O sea, si realmente no hubiese sido grave lo que estaba sucediendo, estos escribas y fariseos no le hubiesen dicho a Jesús: oyes lo que estos dicen, estás prestando atención, están blasfemando, te están adorando a ti, te están dando alabanza, porque eso es lo que están haciendo. Porque en el versículo 16, citando ahí al Salmo 8, dice: en la boca de los niños y de los que son amamantados o los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Perfeccionaste el qué? La alabanza. Están dando alabanza entonces. Están alabando a Jesús. Y Jesús no dice nada sobre sí, de decir si eso es correcto o incorrecto, simplemente recibe la adoración. Y esto nos habla acerca de la divinidad de Jesús. Jesús está recibiendo aquí la adoración y no tiene problema en recibirlo. Si Jesús no hubiese sido Dios, Jesús hubiese estado cometiendo aquí un acto terrible un acto terrible, digno de muerte. Pero Jesús sabe quién es Él. Jesús recibe la adoración de estos chicos, recibe la adoración, la alabanza, y los escribas y fariseos se indignan. Entonces vemos esta parte de la el hermano está bien contento con el juguete que nos encontramos ayer, ¿verdad? Bueno, y está gozosos los muchachos, y están adorando, y los otros están molestos porque para ellos esto es herejía lo que está pasando, esto es indigno, esto merece la muerte.
Pero vemos ese aspecto de la divinidad de Jesús. Ahora, al cambiar al versículo 18, vemos otro aspecto de Jesús. Note, en el mismo capítulo vemos dos cosas acerca de Jesús. Primero, Jesús acepta la alabanza como Dios y no tiene problema en recibir la alabanza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Se recuerdan en el capítulo 1 de Apocalipsis, está Juan y se presenta y recibe la revelación y entonces se postra y el ángel le dice que no le adore. Y entonces hay problemas así. Pablo también, cuando entra con Bernabé y los confunden como heraldos de Júpiter y están en el viaje misionero y entran y han hecho sacar, creo que la endemoniada, un demonio que tenía una niña ahí que adivinaba. Entonces hacen una gran fiesta y dicen dioses en forma de Júpiter y no sé qué han venido, y empiezan a adorar a Pablo y a Bernabé, y Pablo dice: no, deténganse, nosotros no somos hombres igual que ustedes. Entonces nadie que no es Dios en la palabra de Dios, en la escritura aquí escrito, recibe adoración. Y en este caso Jesús está recibiendo la adoración y la acepta. En contraste con esa divinidad de Jesús, en el versículo 18 dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Note, Jesús tuvo hambre. Es completamente hombre y tiene hambre Jesús. Por un lado recibe la adoración de Dios y ahora tiene hambre. Hay dos aspectos ahí de la vida de Jesús que podríamos resaltar ahí. Y siempre es este mismo pasaje, aunque aquí Mateo lleva una prisa por contarnos aquí lo que ha sucedido, y está resumiendo porque él tiene un propósito en mente. Él quiere mostrarnos quién es Jesús, ¿verdad? Y este relato lo habla de manera resumida. Marcos, por lo contrario, aunque Marcos se nos dice que habla todo más resumido, Marcos da más tiempo a este relato. Si usted va conmigo a Marcos 11, vea, le voy a leer el versículo 18 y 19 rapidito de Mateo. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás de ti fruto nazca, Dios, jamás, nunca nazca de ti fruto. Y vea lo que dice el versículo, capítulo 11, versículos 14 del 12 en adelante. Marcos 11, 12. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Note con más detalle. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y luego sucede lo de la purificación del templo, y váyase al versículo 20. Y pasando por la mañana, ese es el siguiente día, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Note cómo Marcos utiliza más espacio, pero el punto es, Marcos está diciendo que esto sucedió en 2 días. Y no hay una contradicción aquí, porque Mateo no está diciendo el tiempo, simplemente nos está contando el hecho, lo que sucedió. No nos quiere dar detalle de que si sucedió un día o sucedió el siguiente día, sino nos dice: pasó algo con un propósito. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en este relato de Mateo. Aquí ha pasado algo, todo lo que está acá en este relato de Mateo está puesto ahí por un motivo en específico. Hay un motivo en específico. Así es que el Señor está acá
en día lunes, ya había pasado lo de la purificación del templo el domingo, y aquí es un día lunes por la mañana. Un día lunes por la mañana, y el Señor van a regresar a la ciudad y tiene hambre. Y era costumbre, de acuerdo al Deuteronomio, de que cuando las personas venían, podían tomar frutos de los caminos. Y el Señor acá ve una higuera acá cerca del camino. Pero así a simple vista pareciera extraño que de repente esté un relato de que Jesús tiene hambre y que no hay lo que comer, y simplemente maldijo la higuera. Precisamente cuando venimos con la pompa y el tambor y las trompetas y la algarabía de la gente de que Jesús acaba de entrar triunfalmente a Jerusalén, cumpliendo lo que los profetas han dicho, la gente gozosa, el Señor haciendo muchos milagros ahí en el templo, el Señor dándose, mostrando su misericordia a muchos, haciendo muchas maravillas. Y cuando la gente miraba, y precisamente los muchachos, que Jesús hacía muchas maravillas, alababan al Señor. Y luego entramos en este como paréntesis, ¿qué es lo que está pasando acá? Y no hay que olvidar, hermanos, que Mateo está tratando de mostrar quién es Jesús. Entonces Mateo en este pasaje está mostrando la autoridad divina, pero también está mostrando cómo Él está apartando toda autoridad divina del judaísmo religioso, del judaísmo estéril, y está transfiriendo esa autoridad a los discípulos, a la iglesia. Ahora, ¿cómo es esto? Es extraño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este pasaje entonces en tres cosas que nos enseña este pasaje acerca de cómo puedes estar un día al filo de la maldición o al filo de las promesas. Vamos a ver en este pasaje que el Señor emite un juicio simbólico, hay un asombro de los discípulos y hay una enseñanza en esta porción que hemos leído. Veamos ese juicio simbólico. ¿Por qué? ¿Por qué está este pasaje y por qué hay un juicio simbólico acá? Ya vimos el versículo 18 entonces, que por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Vemos la parte humana del Señor Jesús y vio una higuera. Esto sucede por la mañana y es probablemente esté entre marzo y abril. Este tiempo no es tiempo de cosecha de higos. Los higos se cosechan aproximadamente en agosto y octubre, pero hay una cosecha temprana. Habla la palabra de Dios de cosechas tempranas, y generalmente los higos a veces dan cosecha temprana unos meses antes, pero la cosecha de los higos se da en agosto, de agosto a octubre, se da este tipo de frutos. Pero hay algo particular, y no solamente de este árbol, sino de otros, de que primero dan las hojas, primero dan los frutos y después dan las hojas. Primero dan los frutos y después salen las hojas. Entonces, cuando una higuera tiene hojas, es muy probable que ella tenga frutos. Cuando una higuera muestre sus hojas, es probable que ya hayan frutos en esa higuera. Entonces, a estos frutos que se dan meses antes se le llama frutos tempranos. Entonces, si hay hojas, se espera que hayan frutos. La higuera es un árbol muy representativo en la Biblia, ¿no? Vea, desde Génesis 3:17, ¿no? Lo voy a buscar, búsquelo si lo tiene ahí a la mano, señor, se lo leo. Génesis 3:17. Entonces Adán dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual yo te ordené, diciendo no comerás de él,
y ahí está el contexto de lo que está sucediendo. Pero antes de eso, vea lo que dice acá, el 16. El 7, vea el 7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces desde Génesis, esta es la primera mención de un árbol de higuera, y es precisamente el fruto del higo, el árbol de higuera. Es el primer árbol que se menciona de manera específica. Entonces, en la Biblia siempre los higos y la higuera siempre ha sido bien representativo en la escritura. Hay otro pasaje, mientras busco leo este pasaje, hay una, en Primera de Samuel, versículos 25 en adelante, hay una situación donde David quiere que un hombre le dé provisiones, y entonces el hombre es necio, su nombre parece que significa necio, no recuerdo el nombre, y no le quiere dar a David. Entonces David se levanta molesto y quiere ir a destruir a este hombre, y la esposa de este hombre se adelanta con una gran provisión para dárselas a David y le ruega por la vida de su esposo. Entre estas provisiones que Abigail le lleva a David, dice que le lleva 200 panes de higos secos, Y en Deuteronomio 8, del 7 al 8 dice: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes, de manantiales que fluyeron por los valles, una tierra de trigo, cebada, de viñas, higueras y granos. Y hay otros pasajes que nos hablan de los frutos tempranos, pero que nos hablan referente a Israel. Los frutos tempranos de los higos, y pasajes que nos hablan de Israel como una higuera. Por ejemplo, hablando de los frutos tempranos acá, Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé Israel, como primicias de la higuera en sus primeras cosechas, como primicias de las higueras en su primera cosecha. Así encontró el Señor a Israel. En Isaías 5:4, ahí voy a leerles un par de pasajes para que veamos cómo incluso las higueras son bastante representadas en la Biblia, pero también a veces se utiliza la higuera como una ilustración para lo que le va a suceder al pueblo de Israel. En Isaías 5:4 el profeta dice: ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Entonces vemos acá cómo a Israel se le representa con bastantes cosas de la naturaleza. Aquí está siendo representada por un viñedo. Entonces se ve cómo el Señor cuida a Israel, como cuidar un jardín, como cuidar una plantita, un árbol, y espera que ese árbol, esa plantita, ese palito le dé frutos. Y el Señor utiliza ciertas imágenes de esos frutos para mostrar cuántas veces cuidó a Israel y Israel no dio los frutos que tenía que dar. Vea
Acá es comparada con la vid y también con la higuera, en Jeremías 8:13. En Jeremías 8:13 dice: ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y las hojas se marchitarán. Lo que les he dado pasará de ellos. Y quizás uno más. Jeremías 29:17. Esto está hablando de las personas que no quisieron ir, no obedecieron al Señor yéndose al destierro, sino que se quedaron ahí en Israel. Y dice Jeremías 19:17: así dice el Señor de los ejércitos: he aquí yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados, que de podridos no se pueden comer. ¿A quién les va a poner a ellos? A vuestros hermanos que no fueron con vosotros al destierro. En el versículo 16. Hay algo, hermanos, ahí que el Señor utiliza entonces con Israel para reprenderles, y es hacer una imagen de ese dueño de la vid, de ese hombre que cuida, de ese padre de familia que siembra algo y espera sus frutos y realmente no recibe los frutos esperados. Israel es representado de esa manera en el Antiguo Testamento. Y en el 19, versículo 19, el Señor ve a una higuera físicamente, ve a un palito ahí cerca del camino, y hace una inspección visual. Vino a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas solamente. Es decir, si había hojas, se esperaba que hubieran frutos, porque esa es una característica de esos. Si las cosechas son entre agosto y octubre, se espera que si hay frutos temprano, hayan hojas y hayan frutos. Entonces solo hay hojas, no hay frutos. Estamos en marzo y abril, entonces se supone que si hay hojas, se espera que ese palito esté dando frutos tempranos. Por eso Marcos dice que no era tiempo de la cosecha, porque probablemente estamos en frutos tempranos aquí. El palito está dando frutos tempranos porque ya tiene hojas, pero resulta que no hay frutos, solo las hojas. Y el Señor dice a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto, nunca jamás nazca de ti fruto. Ahora, pregúntese por un momento, el Señor acaba de recibir la adoración de Dios, acaba de recibir una alabanza de los chicos diciendo Hosana al Hijo de David, y recibe la alabanza y nos muestra cómo Dios está, cómo Jesús es Dios. ¿Y acaso no pudo saber que no había fruto ahí de antemano, antes de llegar al lugar? Dice que viendo una higuera cerca del camino, o sea, él iba en el camino, pero cerca del camino, no es que él se atravesó con la higuera. La higuera estaba ahí, cerca del camino donde él iba. Estaba cerca, no estaba enfrente de él. ¿Usted cree que solo con verla sabía el Señor Jesús que no había fruto? Pero él va y le inspecciona. Él quiere que suceda esto. Jesús quiere que esto suceda, hermanos. Jesús quiere mostrar algo aquí y hacer algo aquí. Por eso él va. Y lo que hace es, al descubrir que no hay fruto, es mencionar un juicio. Y el juicio es: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó.
Marcos dice que realmente no se ve que se seque la higuera, sino que al siguiente día que iban, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Pero como no es la intención de Mateo, Mateo quiere que nosotros, o los que leyeron este texto, al leer Mateo, inmediatamente veamos que las cosas pasaron. Entendamos que el propósito de esto es que la higuera se secó lo más rápido posible. La higuera se secó. Y el versículo 20, veamos el asombro de los... Y hay un énfasis ahí antes de pasar al 20, hay un énfasis cuando dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Es una palabra fuerte que a veces se usa para hablar de eternidad. Para siempre se usa muchas veces. Para siempre. Esa palabra nunca jamás. Para siempre. En el 20 hay un asombro de los discípulos. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. Y esto es el punto, vean. ¿En dónde está el asombro de los discípulos acá? Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Enseguida. Ellos no se asombraron porque la higuera se secara, sino en la rapidez con que la higuera se secó, en el proceso. Nunca se preguntaron: ¿por qué se secó la higuera? ¿Por qué se secó la higuera? ¿Por qué el Señor secó la higuera? Hermano, si usted hace un trabajo de agarrar todos los evangelios y busca todos los milagros que ha hecho Jesús, todos los milagros que ha hecho Jesús, este es el único milagro donde Jesús destruye algo. Siempre en todos los milagros Jesús restaura algo, compone algo, ¿verdad? La mano, el pie, restaura la vista, y compone los pies a los cojos, etcétera. Jesús está siempre haciendo milagros que arreglan las cosas, por decirlo así. Arreglan las cosas. Vean lo que dice el 13, pero dice: y viendo el 14, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y este es el primer milagro donde Jesús hace algo diferente, completamente diferente. Es el milagro de la destrucción. Nunca en todo el Nuevo Testamento, en los evangelios, Jesús hace algo. En los evangelios Jesús hace un milagro para destruir algo. Y aquí sí, hace un milagro para destruir la higuera. Y entonces los discípulos nunca han visto algo parecido. Nunca han visto que Jesús destruya algo. Y su pregunta es: ¿por qué sucedió esto tan rápido? Y no fue su pregunta: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué el Señor está destruyendo? ¿No hubiese sido más natural, piénselo, no hubiese sido más natural que Jesús hiciera el milagro de que la higuera diera frutos? No, el Señor en su creación, pero el Señor crea usando la lógica humana, ¿verdad? Y usando nuestra lógica hubiese sido mejor, lo más obvio, que el Señor creara, pues da frutos, y empiezan a dar frutos la higuera ahí que no tenía frutos. Pero aquí el Señor hace algo distinto, destruye la higuera. Y los discípulos no se preguntan por qué se destruye la higuera, sino ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y el Señor le responde. Y aquí vamos a la enseñanza de este pasaje. Esta es la enseñanza. Y precisamente, hermanos, la enseñanza de este pasaje es lo que distorsiona todo el relato, porque no hallamos la relación que tiene con todo el pasaje.
Y por eso muchas veces a veces la gente agarra el versículo 21 y se lo guarda para sí. Y el versículo 21, el Señor Jesús va a sacar una enseñanza de todo esto. Y va a dar una promesa. Ya dio una maldición, ahora va a dar una promesa. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe, esto es condicional. Mire, hay un sí condicional. Si tienes fe, ok. Si no tienes fe, no. ¿Okay? De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, de que la higuera se seque, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate del mar, será hecho. Ahora, el asunto, preguntémonos aquí también, ¿cuál monte es? ¿Cuál monte? Bueno, lastimosamente no estamos en Jerusalén y lastimosamente no les puedo mostrar la imagen, pero si estamos ahí cerquita del templo, es el monte que podríamos estar viendo, podría ser el monte de los Olivos. Muchas veces este monte es conocido como el monte del templo, el monte del templo. Entonces, si lo que les está diciendo Jesús es, puedes decirle, si tienes fe, al monte del templo, agarrar el monte del templo y echarlo al mar. Si tienes fe, quítate y échate al mar, quítate y échate en el mar y será hecho. Esto no solamente es extraño aquí en este pasaje para nosotros, pero para los judíos no era extraño, porque los judíos estaban acostumbrados a este dicho, y es que esto es un dicho. El dicho es el de quitar montes. Los rabinos, ya en el tiempo de Jesús, a algunos rabinos que eran bastante, digamos, versados y podían hacer buenas interpretaciones de la ley, digámoslo así, hacer buenas interpretaciones de la ley, se les llamaba los arraigadores de montes. Es decir, había una verdad ahí que no se podía ver y que nadie podía ver porque era como un monte ahí, y estos hombres eran los que quitaban ese monte para que se viera esa verdad. Era también, o para que se viera Dios. Era como la idea también de allanar los montes y hacer las calzadas, quitarlos, enderezar los montes para que la calzada y poder ver a Dios. Entonces, esto es un dicho. Hay algunos comentaristas que dicen también que se podía referir a que a veces ese arraigar los montes tendría que ver con el hecho de dar acceso a los gentiles hacia la adoración a Dios. Pero es más común tener la idea de estos intérpretes judíos de que lograban hacer una buena interpretación y quitar esos montes, esas dificultades. O sea, el dicho se había vuelto en cómo quitar algo difícil es como quitar un monte, pero aquel que logra eso difícil es como que pueda desarraigar montes. Entonces, si hay una dificultad hay que quitar los montes, hay que quitar los montes, hay que quitar las montañas. Mover las montañas es hacer algo difícil, casi imposible, quitar una montaña. Pero aquellos que lograban hacer cosas difíciles, con una buena interpretación de la ley, digámoslo así,
Aquellos que lograban hacer esas cosas difíciles eran aquellos que lograban mover montañas. ¿Verdad? Mover montañas. Entonces el Señor Jesús no está hablando acá en ningún momento de una manera literal, que si tú tienes fe, realmente puedes hacer que un monte se mueva. Si no está utilizando el dicho. Y había que pensar, ¿por qué el Señor está utilizando este dicho acá? Tener fe acá, como dice, si tuvieras fe y no dudares, dudar es no estar dividido. Si no estás dividido, si no vacilas, si no estás dividido, puedes lograr estas grandes cosas. No solo lo de la higuera, sino que cosas difíciles, imposibles, como decirle al monte, quítate y échate en el mar, y va a ser hecho. Y ve el 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces la pregunta quizás aquí deberíamos de hacernos, ¿qué nos está enseñando Jesús acá? Aquí hay una enseñanza que brota de todo lo que ha sucedido el Domingo de Ramos. El Señor hace todo lo que hace el Domingo de Ramos, se va a descansar, luego regresa, ve una higuera, se supone que debería de tener frutos porque hay frutos tempranos, porque está echando hojas. Si ya ha hecho hojas, está dando frutos tempranos porque ya hay hojas, debería de tener higos. Y entonces el Señor se acerca a la higuera y no hay higos. Y entonces el Señor decide que la higuera sea seca, que la higuera se seque inmediatamente. Y los discípulos preguntan, ¿por qué se secó rápido la higuera? ¿Y por qué realmente no hacen la pregunta, ¿por qué sucedió esto? Vean, dice un comentarista, vea la promesa condicional. De cierto os digo, si tuvierais fe. Y luego contrástela con la incondicional. Y todo lo que pidiereis en oración, versículo 22, creyendo, lo recibiréis. Dice el comentarista, esta es una forma bastante común de expresar las enseñanzas, pero es muy difícil de comprender para las personas de mentalidad occidental. Esto es común para la enseñanza hebrea. Quienes suelen interpretar la dialéctica de las paradojas bíblicas, defendiéndolas como blanco y negro, es difícil. Las oraciones respondidas deben estar conformes a la voluntad de Dios y no a la fe humana. Ahora, veamos algunas cosas acá, hermano, algunos ejemplos de que se nos dice que vamos a orar y vamos a recibir las cosas que oramos. Bueno, este es un ejemplo. Ahora, vea Mateo 18 en el contexto de la disciplina eclesiástica. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Será que si realmente nos ponemos de acuerdo a pedir algo, Dios nos lo va a responder?
voy a ir haciendo estos cuestionamientos porque acá hay algo que se entiende de manera equivocada desde hace mucho tiempo. Incluso lo cantamos, ¿verdad? Si tuviera fe como un grano de mostaza, y eso lo dijo el Señor, y entonces le vas a decir a la montaña que se mueve y esa montaña se moverá. Y nos han enseñado de que si realmente tenemos fe, vamos a lograr que Dios obre. El hermano español, se me ha olvidado el nombre, en su comentario dice, el comentario exegético, ella lo mencionó, Pérez Milos, se me olvidaba el nombre. Pérez Milos en su comentario exegético dice, hay un dicho común de que la fe humana es la debilidad del hombre. Y yo lo digo quizás en palabras del folclore salvadoreño, como dice el corito, fe mueve la mano de Dios. Pero es así, hermano, es lo que está enseñando este pasaje. Es así, todo esto, este pasaje de Mateo 18 que acabamos de leer, es lo que enseña la Biblia. Hay otro pasaje, busque Juan 14, 13. Voy a llevarlo por lo menos a unos 5 pasajes. Tenemos tiempo todavía. Juan 14, 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a hacer Jesús? Ok, vaya anotando eso. Para que el Padre sea glorificado. Pero vea que dice el 13 primero. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Hasta ahí nos quedamos a veces. Pero sigamos leyendo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ahí está metiendo una idea adicional. Si pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer. Está fácil, entonces solo hay que pedir en el nombre de Jesús y ponernos de acuerdo 2 o 3 y ya lo hicimos. Bueno, vea el 15:7, siempre de Juan. Si permanecéis en mí, oiga, y esta es otra, una manera diferente de decirlo para que vayamos formando una idea teológica de este asunto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Esa es una manera diferente de decirlo, ¿sí o no? Pero ahora, ¿cuál es el punto? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, no solo es el hecho de pedir, ¿verdad? Ve el versículo 16 ahí también. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto ¿para qué, hermano? Vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahora vean lo que dice. Permanezca ¿para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿No le va dando más sentido esto de pedir todo y el Señor lo va a hacer? ¿No le va dando un poquito más de sentido? Ahora, si vamos allá a las... Bueno, saltémonos este 16 y vaya a Primera de Juan, ya al final, ya casi llegando a Apocalipsis. 3:22, Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidieran, mire, aquí Juan ya pasó, ya el Señor Jesús murió y resucitó. Ya el Espíritu Santo les enseñó todo lo que, y les aclaró todo lo que Jesús les había estado enseñando. Así que Juan tiene una idea más correcta de lo que hoy escuchamos. O sea, nos está dando una explicación de lo que el Señor Jesús quiso decir. Por ahí alguien decía que los evangelios son los hechos de Jesús. Los hechos son los hechos del Espíritu Santo. Y las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento son las explicaciones de lo que hizo Jesús y de lo que hace el Espíritu Santo. Me gusta esa definición algo sencillita. Las cartas nos explican las cosas que Jesús dijo.
nos dan a veces más claridad. Vea lo que dice el 22, primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aunque está dando por sentado Juan que estamos guardando sus mandamientos y que hacemos las cosas que agradan a Dios. O sea, que realmente estamos dentro de la voluntad de Dios. Vamos navegando dentro de la voluntad de Dios y jamás se nos ocurre pedir algo fuera de la voluntad de Dios. O sea, y entonces, como estamos pidiendo dentro de la voluntad de Dios, Dios contesta las oraciones. El 5, capítulo 5, versículo 14. 5:14, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga, confianza que tenemos en Él. Guardamos sus mandamientos, hacemos su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Pero por qué? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así, hermanos, hay muchos textos que podemos encontrar. Entonces pregúntese, ¿realmente todo lo que yo pida a Dios, Dios lo va a dar? Ahora pregúntese, ayer alguien decía, el hermano preguntaba algo, ¿cómo podemos conocer a Dios? Dijo el predicador. Y todos estábamos de acuerdo que es a través de la Escritura. Y un hermano ahí saltó y dijo, a través de la oración. Hermanos, la oración es súper importante para el creyente. Pero la oración es nada. Es nada, es una pompa de jabón, es vanidad en los labios de un inconverso. La oración, hermano, primero necesita fe. ¿Cómo sería si usted quiere formar una ecuación aquí? Primero necesita fe. Y la fe, yo no estoy hablando de fe en el ser humano, realmente es confianza completamente en Dios y depositarse en la obra de Dios y en la voluntad de Dios. Y luego, cuando ya hay confianza en Dios, cuando ya hay fe, entonces la oración es el canal de comunicación con Dios. Nos comunicamos, pero un inconverso no puede orar. Es más, si usted está enemistado con su esposa, dice que sus oraciones no pasan ni del techo. ¿Por qué? Porque no está viviendo su fe. Porque se supone que usted debería de ser tener el rol y estar liderando su familia, pero está empleitado con su esposa, está viviendo su fe. Estoy hablando de esta cosa ya bien detallada, pero lo que quiero decir, hermanos, es que si no hay una fe que precede a la oración es inútil. Es inútil. ¿Sabe que los mormones le piden a la gente que ore para que encuentre la verdad? Y generalmente la verdad que encuentran es la verdad del diablo, porque siempre termina, mire, por experiencia, cada vez que se le decía eso a la gente, cuando uno regresaba, la gente decía que el libro de Mormón era verdad y que orando el Señor les había respondido que era la palabra de Dios. En el 95% de los casos que la gente aceptaba eso, porque siempre hay una antimaña, siempre se les decía, ore, no, yo no le estoy diciendo que crea que el libro de Mormón, aquí se lo dejo y órele a Dios y pídale que le revele. Y la gente, el inconverso, oraba, y generalmente cuando el mormón regresaba, decía que el libro de Mormón era la palabra de Dios, y había orado. Hermano, la oración necesita ser guiada. La oración necesita ser instruida. La oración necesita ser sustentada por la palabra de Dios. Usted no puede andar orando por el mundo diciendo cualquier cosa, como hacen en las otras iglesias, andar orando y diciendo que cualquier cosa y que se va a hacer.
La oración debe ser instruida y guiada por la palabra, hermanos. Eso es lo que enseña la Escritura en todos estos versículos. Y no solo eso, puede buscar Mateo 7:7, Lucas 11:5, Marcos, Santiago. Y quizás con esto, vea lo que dice Santiago, vea el contraste que hace Santiago. Santiago nos enseña mucho sobre esto. Quizás vea Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago 1, 6 y 7. Quiero que vea el contraste de la enseñanza que hace Santiago. Y que es necesario poner en la mesa todos estos versículos para que uno pueda entender, ir agarrando un entendimiento de este tema de la oración y de pedir con fe, y que el Señor le va a hacer todo lo que usted le venga en gana pedir. Santiago 1:6. 1:6. Y este nos encanta, ¿verdad? Pero nos da una advertencia, pero no nos gusta. Pero pida con fe. Bueno, ahí dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por viento y echada de una parte a la otra. O sea, no dude, tenga fe. Tengan fe que el Señor le va a dar, ¿qué? La sabiduría que está pidiendo para entender por qué está pasando las pruebas. Ese es el contexto. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? No lo entiendo. Pues pídale al Señor la sabiduría necesaria para entender por qué está pasando por las pruebas, y el Señor le va a dar esa sabiduría, porque está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que dice el texto. Pero no dude que el Señor le va a revelar, le va a dar este entendimiento de por qué está pasando las pruebas. Ahora vayas a Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís, estás orando, pidiéndole a Dios, y no recibís. Como la señora, ¿verdad? Del principio del sermón, la señora del monte que quería ver el agua. Y pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así, hermanos, un creyente se mueve por la fe. Ahora, hermanos, llegando a esto, concluyendo con esto, hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Voy a tratar de hacerlo rapidito. El Señor está quitando toda la autoridad divina del sistema religioso. Si es que, por decirlo así, Dios está dejando, digámoslo así, Dios está dejando sin respaldo, Jesús está dejando sin respaldo todo el sistema religioso corrupto de Israel. El Señor llegó al templo y encontró corrupción, mercaderes, y Él limpió el templo, lo limpió, porque todo lo que se hacía ahí era corrupto. Y la higuera está simbolizando que todo ese sistema religioso y corrupto está llegando a su fin, la muerte. Por eso destruye la higuera. Y ahora está respaldando lo que desde un principio tenía que ser: la comunión con Dios a través de la fe, la relación con Dios a través de la fe. La fe es tan poderosa, hermano, que puede mover ese volcán de sistema religioso y tirarlo al mar, porque no sirve, toda la religión judía en ese momento, y tirarla al mar porque no sirve, porque la revelación que siempre ha dado Dios es que a Dios se acerca por medio de la fe. Y le dice a sus discípulos: son capaces de tirar este monte. ¿Por qué? Porque ahora el Padre se va por medio de la fe. Sus discípulos ahora se pueden acercar por medio de la fe. Y si están en esa fe, confiando en esa fe, agradando a Dios en su voluntad, todo lo que pidan al Padre para la extensión de su reino, todo se va a hacer. Todo lo que esté conforme a la voluntad de Dios, todo va a ser hecho.
Esa es la relación que tiene ese pasaje con todo. Dios está apartando a Israel, lo está haciendo a un lado, todo el sistema religioso lo está, digámoslo, utilizando esa alegoría, arrancando ese monte religioso podrido y echándolo al mar, utilizando esa alegoría. Y en su lugar está dándole a la comunidad de la fe el poder para actuar en el nombre de Dios. Si tienes fe y vas a pedir a Dios cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, y vas a lograrlo, vas a lograrlo. Entonces el Señor prácticamente está dándoles la enseñanza a los judíos, le está diciendo: miren, ¿saben qué significa esto? Entonces este pasaje no está ahí para decirnos que si nos ponemos de acuerdo y alguien tiene una enfermedad grave y vamos a hacer que le doblemos la mano a Dios. No. Claro, en la voluntad de Dios, Dios puede hacer muchas cosas, pero si nosotros vamos en ese barquito de ir haciendo la voluntad de Dios, de ir guardando sus mandamientos, de estar, si estamos en Él, vamos a llevar fruto. ¿Y cuáles son las cosas que vamos a pedir si verdaderamente estamos en Cristo? Que nos prospere el negocio, que nos bendiga. Señor, bendíceme. ¿Qué vamos? Si estamos verdaderamente en Cristo, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? Señor, ayúdame que no tenga ningún accidente cuando me vaya para el trabajo. Si el Señor va a cuidarnos, ya prometió cuidarnos, esa es parte, el Señor ha permitido cuidarnos, todo. ¿Qué le vamos a pedir? Por eso Santiago dice: pedid mal, pedid para tus propios deseos. No pedimos de acuerdo. Piense por un momento, ¿cuál fue la última oración o petición que le hizo al Señor de acuerdo a su voluntad para el engrandecimiento del reino? ¿Cuál fue la última? Si lo último que oramos es: Señor, dame tal cosa, o ayúdame, o sana a mi mamá. ¿Qué? Eso es lo que pedimos. Es difícil, hermanos, vivir la vida cristiana, porque estamos muy arraigados a este mundo. Es muy difícil. Siempre estamos queriendo, incluso ya en Cristo Jesús, que Dios nos siga concediendo cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Pero no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a estar en la vid verdadera y llevar frutos para ello. Hermanos, y si lo ve en la aplicación de aplicando este pasaje, hemos sido llamados a sustituir a Israel en la extensión del reino de Dios. Israel no permitía que los gentiles entraran al templo. Israel había corrompido el templo, ya no se podía conocer a Dios. Imagínense, yo estaba pensando en esta analogía un poco, si me da permiso, y si no me apedrea después. Jesús es el verdadero israelita, y va a la higuera esperando comer y no encuentra nada. El judío común de ese tiempo iba al templo esperando llegar a tener alimento espiritual. ¿Y qué llegaba? ¿Qué hallaba cuando llegaba al templo? Corrupción, extorsión. Ahí se encontraba todo menos a Dios. Y en las iglesias de nosotros, ¿qué se encuentra? Si estamos ofreciendo todo menos a Dios, menos su palabra. Estamos llamados a sustituir a Israel en el buen sentido de la palabra. ¿Vea? No vaya a decir: la iglesia sustituye a Israel. No, en el sentido, hermanos, evangelicemos, mostremos la gloria de Dios, pero verdaderamente como se debe mostrar, en ese sentido, hermano. Ahora, Dios tiene un plan con Israel allá, pero ellos necesitan arrepentirse. Ellos necesitan reconocer a Jesús como su Salvador personal, y cuando lo reconozcan es porque el Mesías está obrando en ellos y Él va a hacer lo que tiene que hacer ahí, restituir y mostrar su gloria. Dios va a mostrar su gloria, pero mientras tanto la iglesia tiene que llevar las buenas nuevas, que empujar el reino de Dios, que hacer crecer ese reino. Es parte de nuestro trabajo. Por eso nos ha llamado el Señor. Ahora, hermanos, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque
Estamos aquí, Señor, porque por tu voluntad has decidido injertarnos al olivo y llevar frutos, Señor, para tu gloria y tu honra, trabajar para tu reino, hacer las cosas, Señor, alcanzar a los perdidos, crecer, Señor, en tu conocimiento, para beneficio de otros, para la extensión de tu reino. Ayúdanos, Señor, a no patinar, a no perder el tiempo, a no estar ensimismados en nuestro día a día, a no ser como Israel y convertirnos en un sistema religioso que lo que menos muestres tu gloria y tu salvación. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.